Muy buen día, maestra. A continuación le presentamos nuestras conclusiones acerca de los síndromes corticales, especialmente sobre el Alzheimer, con la película de Siempre Alice. Bueno, el equipo estaba conformado por Adriana Castillo, que tristemente no, por eventos de fuerza mayor, no pudo hacerse presente, pero corroboramos todos o confirmamos su trabajo en equipo. Leticia Jiménez Flores, María de Lourdes Martínez, Ricardo Irán Utrera y su servidor Emiliano Telles. La primera pregunta o el primer punto que íbamos a tocar es qué es una enfermedad neurodegenerativa y por qué la demencia tipo Alzheimer es un ejemplo de esta. Lulu, ayúdanos a explicarlo, por favor. Claro que sí, Emiliano. Bueno, estas enfermedades son un tipo de enfermedad que afectan al sistema nervioso de una forma peculiar. Provoca la muerte de neuronas y ello conlleva a la degeneración del tejido nervioso. Esto da lugar a la presencia de distintas manifestaciones neuropsicológicas que expresan de forma diferente según la enfermedad con la que se esté tratando. Existen numerosas enfermedades neurodegenerativas, cada una de ellas con sus propias características. Del funcionamiento mental, las afasias, las apraxias y las agnosias. Por lo anterior, los síntomas en personas más jóvenes por lo regular son más severos, ya que las funciones cognitivas se ven afectadas. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro, para lo cual no existe recuperación. Deteriora las capacidades de las personas de gobernar sus emociones, reconocer errores y patrones, coordinar el movimiento y recordar. Gracias. Gracias, Lulu. Nuestro siguiente punto, que nos va a hacer Ricardo el favor de presentarlo o exponerlo, dice, señala los datos generales del caso de la película para su identificación y de manera concreta cuáles son las primeras manifestaciones o síntomas que el caso presenta y que le llevan a hacer la consulta. ¿Cuáles serían, Ricardo? Claro que sí. Bueno, pues los datos generales del personaje que vimos en la película, su nombre es Alice Howland, tiene 55 años de edad, su ocupación es profesora de la Universidad de Columbia, es escritora de libros. Su estado civil es casada con John Howland, es madre de 3 hijos, su residencia es en Nueva York y los motivos por los cuales ella acude a consulta respecto a la trama que pudimos ver, nos habla de una falla de memoria recurrente en situaciones habituales o cosas que ella comúnmente ya conoce o que ha llevado a la práctica. En la primera vemos que es, estando ella dando una conferencia, una clase, olvida una parte, un fragmento de su tema del cual estaba exponiendo. Ese es el primer síntoma o la primera vez que ella encuentra o en todo caso olvida algo. Su desorientación de un lugar donde acostumbraba ejercitarse, salir a correr, igual llega a un punto en el cual ella ya no puede recordar dónde está, pierde la noción de el espacio-tiempo y no sabe dónde se encuentra. Y el tercero es, no puede recordar los pasos de una receta de cocina que hace con alguna frecuencia. Se le olvida cuáles son los ingredientes o cuáles son los pasos a seguir. Gracias. Gracias, Ricardo. Nuestro siguiente punto, que nos va a hacer Leticia el favor de exponerlo o explicarlo, dice, menciona por orden de aparición los tipos de deterioros de memoria que el caso de Alice va presentando, como memoria de corto plazo, largo plazo, memoria episódica, semántica, procedimental, etc. Gracias, Emiliano. Sí, el primer síntoma que sale o que presenta Alice es el de confusión, como lo mencionaba Irán. Este es un típico del Alzheimer.
Bueno, el segundo síntoma es, también lo comentó mi compañero Irán, es cuando en la conferencia olvida una palabra, decir léxico. Aquí encontramos una pérdida de memoria semántica. En el tercero, cuando va a consulta con el neurólogo, ahí le pide él que recuerde una dirección y 2 minutos después le vuelve a preguntar y ya no la recuerda. Este es una pérdida de memoria a corto plazo. Después, bueno, otro ejemplo de memoria a corto plazo es cuando el hijo le presenta a la novia y a ella se le olvida y de un ratito después le vuelve a decir, mucho gusto, ¿no? Qué bueno que viniste. En un cuarto episodio, vemos que tenemos la memoria de trabajo, que es cuando ella olvida cómo preparar una comida y tiene que buscar la receta para poderla realizar. En el siguiente tenemos una desorientación, cuando no encuentra el baño. Ahí también es cuando es otra consecuencia de la pérdida de sus capacidades para tener informaciones nuevas o cambiantes. Y por último tenemos la memoria procedimental, cuando olvida algo tan sencillo como amarrar las agujetas de los tenis. Gracias. Gracias, Leti. Eh, Nuestro siguiente punto, la siguiente parte que teníamos que desarrollar, dice, menciona los deterioros del lenguaje que el caso va presentando, como anomias, pérdidas de significado, alteraciones en la escritura y en la lectura. Bueno, aquí podemos observar varios. En primer lugar, pues, por ejemplo, cuando llega su hijo y le pide que lleve el queso a la mesa, no logra recordar el nombre del recipiente o de la tabla en la que estaban los quesos, ¿no? Y bueno, se queda como un momento pensando y en vez de decirle el nombre, de tratar de recordarlo, de poder recordarlo, termina diciendo como, ay, la cosa donde están los quesos, ¿no? También en otra ocasión, cuando llega a dar su clase, de repente pues se le olvida qué iba a enseñar y entonces pregunta a los alumnos, bueno, ¿qué es lo que voy a enseñar? Y le dicen, no, pues fonética, ¿no? Y ella no logra recordar qué es fonética, entonces le pide a alguno de los alumnos que defina también la palabra de fonética, qué significa, y ahí es cuando recuerda un poco más. Después, hablando con su esposo, después de correr, después de una discusión, porque el esposo le estaba esperando y ella no llegaba, se le hizo tarde, también durante esa discusión, durante esa plática que tuvo con su esposo, estaban dialogando y también se le olvidaron las palabras, no podía seguir hablando, entonces se vio como impedida en esa situación. También cuando va con el neurólogo por segunda vez para visitarlo, el neurólogo al principio le dice un nombre y una dirección y Alice pues no es tampoco capaz de recordar ni el nombre ni la dirección. Estamos hablando de que se le olvidaron las palabras per se mismo. Entonces, pues también se le complica esa situación. Y también, por ejemplo, hablando por videollamada con su hija, se le olvida el nombre del marcatextos, el objeto que tiene en la mano y no logra recordarlo y su hija se lo tiene que recordar porque se le olvida, no puede recordarlo. Y bueno, al final de la película ya casi no habla Alice, le es muy difícil comunicarse y también le cuesta trabajo entender lo que le están diciendo las personas con las que vive. Nuestro siguiente punto eh, sería mencionar los deterioros en las funciones gnósicas de reconocimiento y orientación visoespacial que el caso desarrolla. También, pues aquí podemos mencionar, por ejemplo, cuando pierde la noción, bueno, ya lo habían mencionado anteriormente, pero también aquí lo retomamos, olvida haber saludado a la novia de su hijo en la cena durante Navidad, parece ser que es, y bueno, la saluda por una segunda vez. También sale a correr y pues entra a una heladería, como no recordando bien qué estaba haciendo, entra en la heladería y pierde la noción del tiempo y se le pasa ahí mucho tiempo y es por eso después que llega tarde y con su esposo y empieza a discutir porque le estaba esperando y se le olvida el compromiso, pero ahí como tal pierde la noción del tiempo, ¿no? También cuando Alice pues está como de vacaciones o de retiro con su esposo en la playa, olvida la ubicación del baño, no se pierde dentro de la casa y pues se hace encima del baño, ¿no? Se orina encima. También cuando va a visitar o a ver a su hija, pues actuando, cuando llega a saludarla piensa que solo es una actriz, no recuerda que
que pues es su hija, ¿no? Y ya todo el mundo pues se saca un poco de onda, pero ya después Alice como que dice, ah, sí. También, por ejemplo, cuando regresan de estas vacaciones que tienen en la casa de playa, pues confunde a su hija con su hermana que llevaba muerta desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no es capaz de reconocer a su propia hija, la confunde con su hermana muerta. Y bueno, también una escena muy representativa es cuando bueno, ella está en la noche y pierde su teléfono y bueno, se pone a buscarlo en la cocina, no sabe dónde está. Y en la película, desde el punto de vista de Alice, pues llega su hija al siguiente día, abre una puertita en la cocina y ahí encuentra el teléfono. Y Alice le dice, ah, pues es que lo estaba buscando justo ayer en la noche, ¿no? Y cuando en realidad pues ya había pasado más de un mes de que había extraviado el teléfono y no lo encontraba. Y bueno, su esposo le dice a su hija como no, esto en realidad fue hace más de un mes, pero... Y Alice pues pierde ahí también la noción del tiempo, no logra ya reconocer pues muchos espacios, se pierde siempre. Muy bien, y pues nuestro último punto, si Ricardo eres tan amable de exponerlo, dice menciona el deterioro en las praxias que el caso mostró. ¿Cuáles serían? Claro que sí, Emiliano. Bien, las praxias tienen que ver con el movimiento, con el sistema motriz. Es el que nos ayuda a llevar a cabo movimientos de una forma organizada, como tomar objetos, dejarlos, o qué es lo que vamos a hacer de una manera que vayamos teniendo un paso, segundo, tercer paso para poder hacerlo. En los ejemplos que nos aparecen dentro de la película está el olvido de la receta que ya habíamos mencionado, en el cual ella ya la había comenzado, pero llega a un punto en el cual ya no sabe qué sigue, qué hacer, qué poner, qué quitar, en fin, ese es uno de ellos. Otro es el olvido de cómo vestirse. eh, Vemos en la película que ella está sentada en la cama, quiere ponerse los pantalones, pero no sabe cómo hacerlo, entonces la tiene que asistir su esposo para poder lograr esta actividad. Otro es olvida lo que estaba haciendo. Bueno, comúnmente le va pasando esto, comienza a hacer algo y de pronto ya no sabe por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, lo deja de hacer y se queda así nada más, sin terminarlo. Olvida cómo arreglarse. Vemos que a medida que esta afección va incrementando su estadía dentro de ella, así también su personalidad o su persona, su arreglo físico, también se va deteriorando, puesto que ya no es capaz de peinarse, ya no es capaz de lavarse los dientes, ya no es capaz de bañarse, en fin, hay muchas situaciones ahí. No recuerda su lado favorito, esto lo vemos dentro de una de las escenas donde asiste con su esposo a la heladería que comúnmente ella ha asistido y ese helado es el que siempre pide. Y en este caso no pudo decirle a la persona que atiende cuál era. Su esposo también tuvo que ayudarle para decir cuál era el helado que ella siempre pide. Pierde el sentido estético, bueno, ya lo habíamos comentado, que es el no peinarse, el no arreglarse. Ella, por ser una mujer que daba cátedra, pues su apariencia era muy importante. Se arreglaba, se vestía acorde a su profesión y después vemos que ya todo esto va desapareciendo poco a poco. Y por último, pues bueno, está su postura y el sueño, que va perdiendo esa parte también donde el sueño se hace muy prolongado por tiempos muy prolongados durante el día, obviamente la noche. Su esposo tiene que despertarla porque ella ya no es capaz de poder levantarse por sí misma. Su postura obviamente ya no es la de una persona segura, motivada, sino que ya está como apagada, triste, desmotivada, sin ganas de seguir adelante. A grandes rasgos, esto es lo que podemos ver acerca de las praxias. Muchas gracias, Ricardo. Y pues ya finalmente, nada más mostrar las referencias que utilizamos para hacer este trabajo. Muchas gracias, maestra.